Capítulo 300. Esclavo del Señor Brillante. Por un giro del destino, hoy Haru se enfrentaba posiblemente al peor oponente que podría haber enfrentado en la Costa Olvidada, entre los durmientes, al menos. Sin embargo, Sunny no estaba sorprendido. Siempre había sentido que él y el jorobado asesino estaban destinados a pelear entre sí hasta el amargo final. Antes, había pensado que esto era solo intuición, pero ahora sabía que sus premoniciones ocasionales y sutiles no eran aleatorias. Todo ese tiempo atrás, ya había sentido que los dos estaban conectados por un hilo del destino. ¿Fue una sorpresa entonces que su aspecto contrarrestara en gran medida el de Harus? Y lo hizo, aunque no completamente. Si alguien más estuviera en el lugar de Sunny, ya estarían muertos. Despojados de su vista, muy pocas personas, si es que alguien, podrían resistir el furioso asalto del aterradormente fuerte jorobado. Pero Sunny no era cualquier persona. Incluso ciego, tenía el sentido de las sombras de su lado. Si bien no era lo mismo que poder ver a Harus, al sentir los movimientos de su sombra, Sunny podía predecir sus ataques con al menos cierto nivel de precisión. No era perfecto, sin embargo. Al menos no había alcanzado el nivel en el que esta forma de percepción pudiera reemplazar completamente la visión. Entonces, ahora Sunny tenía que tomar una decisión. Mientras su sombra estaba envuelta alrededor de su cuerpo, le daba un impulso increíble en fuerza, velocidad y resistencia. Sin embargo, no podía proporcionarle un segundo par de ojos. Así que podía seguir confiando únicamente en el sentido de la sombra y mantener este impulso, o dejar ir la sombra y luchar contra Harus solo con su propia fuerza mientras podía ver. Decisiones, decisiones. Al sentir la sombra encorvada del carnicero asesino lanzarse hacia adelante, Sunny esquivó a la izquierda y escuchó algo silbar cerca de su sien con una velocidad terrible. Una fracción de segundo después, y su cráneo habría sido aplastado por los eslabones de la cadena de hierro envuelta alrededor del puño de su enemigo. Sin embargo, se perdió la otra mano del jorobado. De repente, su muñeca fue atrapada en un agarre de hierro y torcida, obligando a Sunny a gritar y soltar la piedra de medianoche. Otro segundo, y sus huesos iban a romperse. Siguiendo la dirección de la torsión, Sunny realizó una voltereta aérea para salvar su brazo y ordenó a regañadientes a la sombra que se deslizara de su cuerpo. Al aterrizar en las piedras, Sunny finalmente pudo ver de nuevo. Harus lo sostenía por la muñeca con una mano, la otra levantándose para dar un golpe aplastante. Sunny dudaba que quedara algo de su rostro si permitía que ese golpe aterrizara. Aún sostenía la esquirla de medianoche en su mano libre. Girando el tache hacia arriba, Sunny lo empujó en dirección a la garganta de los jorobados. Cuando una pizca de sorpresa apareció en los ojos de su enemigo, Harus cambió la dirección de su golpe, convirtiéndolo en un bloqueo en su lugar. La hoja afilada como una navaja mordió los eslabones de la pesada cadena envuelta alrededor de su antebrazo y rebotó. Sin embargo, eso le dio a Sunny la oportunidad de liberar su muñeca y retroceder. A pesar de que su mano magullada temblaba, la volvió a poner en el mango de la esquirla de medianoche y se enfrentó a Harus una vez más. El jorobado inclinó la cabeza y miró a Sunny con una expresión divertida. Gusano resbaladizo, ¿cómo estás haciendo eso? Sunny sonrió. ¿Te gustaría saberlo? Luego, hizo una mueca y agregó después de unos momentos de doloroso silencio. Punto. Todavía puedo verte gracias a mi aspecto. Harus sonrió. ¿Oh? Bueno, es amable de tu parte decírmelo. Con eso, de repente lanzó su mano hacia adelante. ¿Qué está haciendo? La distancia entre ellos era demasiado grande para aterrizar un golpe. Pero en el siguiente momento, Sunny se dio cuenta de su error. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La cadena repentinamente voló del brazo del jorobado y cubrió instantáneamente la distancia entre ellos. Antes de que Sunny pudiera reaccionar, estaba envuelta firmemente alrededor de la hoja del fragmento de medianoche.
Entonces, Harus la tiró hacia atrás con una fuerza tremenda. Sunny podía permitirse ser arrojado al suelo justo frente al cruel verdugo o soltar su espada. Escogió la segunda opción. El fragmento de medianoche voló lejos y cayó en el suelo de mármol con un sonido melodioso. Había pocas esperanzas de recuperarlo, y Sunny dudaba que Harus le diera suficiente tiempo para despedir y convocar de nuevo el Tachi. De hecho, casi al instante, el temible jorobado ya se abalanzaba sobre él, los martillos de hierro de sus puños listos para romper cada hueso del cuerpo de Sunny. Muere, bastardo. Sunny gruñó y se lanzó hacia adelante. Esquivando un golpe mortal, giró su cuerpo y propinó un golpe feroz. Su puño conectó con la barbilla del jorobado, haciendo que Harus retrocediera. Sunny podría haber sido delgado y no tan alto como la mayoría de los hombres, pero ya no era un niño débil de la periferia. El poder de 900 fragmentos de sombra, cada uno ganado en una lucha mortal contra horrores inimaginables, corría por sus venas. Era mucho más fuerte de lo que parecía. Lo suficientemente fuerte como para romper piedras con sus propias manos. Y sin embargo, no era ni de cerca tan fuerte como Harus. Aunque tambaleándose por el golpe en la cara, el jorobado no parecía estar seriamente herido. Pero su próximo golpe casi hizo que Sunny se tambaleara. Durante unos breves momentos, los dos se enredaron en un combate violento y bárbaro. Usando sus puños, piernas e incluso dientes, hicieron todo lo posible para destruir al enemigo. Harus luchó con la habilidad medida de un asesino experimentado, mientras que Sunny luchó con la astucia desesperada y salvaje que le había enseñado su cruel crianza. El jorobado estaba en una situación de desventaja en esa pelea. Con su tremenda fuerza y su peso y alcance mucho mayores, todo lo que tenía que hacer para ganar era derribar a Sunny al suelo. Sabiendo eso, Sunny había hecho todo lo posible para evitar ser agarrado. Se retorcía y se movía, esquivando las grandes manos del jorobado y entregando golpe tras golpe. Pronto, Harus sangraba por media docena de cortes en su rostro angular. Sin embargo, Sunny estaba en mucho peor estado. Los puños del jorobado, y especialmente esa maldita cadena suya, habían dejado terribles marcas en su cuerpo. La piel de su frente estaba abierta y un chorro de sangre fluía por su rostro. Normalmente, eso habría cegado a una persona. Pero ambos ojos ya estaban ciegos, estaba usando su sombra para ver. Qué irónico. Aún así, era solo cuestión de tiempo antes de que Sunny cometiera un error. Y muy pronto, lo hizo. Sunny solo llegó tarde por una fracción de segundo, pero fue todo lo que Harus necesitó para aterrizar una de sus palmas anchas en su hombro. Luego, lo agarró con suficiente fuerza como para hacer que los huesos de Sunny crujieran, robándole al enemigo su única ventaja, la movilidad. Cuando los ojos de Sunny se abrieron de par en par, el jorobado sonrió. Es hora de morir, pequeño gusano. Con eso, lo arrojó contra la pared, haciendo que una red de grietas se extendiera por su superficie de piedra. Herido y desorientado, Sunny sintió algo frío e inevitable agarrar su cuello. Mirando a su víctima directamente a los ojos, Harus apretó el cuello de Sunny y sonrió. Bien. Es bueno que puedas ver. Por lo general, no lo hacen. ¡Qué lástima! Sunny levantó el puño y golpeó al jorobado en la cara, pero sin resultado. No pudo encontrar el agarre adecuado ni mover su torso para dar un golpe adecuado. De todas formas, intentó de nuevo, luego otra vez, y otra vez. La piel en la cara de su estrangulador se abrió, dejando fluir más sangre, pero Harus continuó sonriendo, mirándolo con fascinación. Bien. Bien. Esto es tan bueno, tan bueno. Sunny levantó débilmente la mano de nuevo, pero se detuvo, vacilando antes de intentar golpear al jorobado de nuevo. Con el poco aire que quedaba en sus pulmones, jadeó. Oye, bastardo, ¿recuerdas cuando te dije que no quería usar un truco para matarte?
Harus simplemente sonrió. Bueno, eso fue un truco. Al mismo tiempo, golpeó al jorobado en la cara de nuevo. Sabiendo que estos golpes no eran lo suficientemente fuertes como para cambiar nada, Harus no reaccionó. Pero esta vez, una hoja fantasmal apareció repentinamente en la mano de Sunny en el último momento. A diferencia de los recuerdos normales, este se tejió de la nada y casi instantáneamente. Luego, atravesó la sien de Harus y se hundió profundamente en su cerebro, matándolo en el acto. La sonrisa se congeló en los labios del jorobado. Sus ojos se abrieron de par en par, luego lentamente se volvieron vidriosos. Su terrible agarre en la garganta de Sunny se debilitó. Entonces, se derrumbó en el suelo como un maniquí roto, sus ojos vacíos aún abiertos y mirando hacia la nada. Sunny cayó de rodillas y tomó una respiración ronca. Muere, bastardo. Muere, muere, muere. Muere, muere. Una sonrisa malvada y furiosa apareció en su rostro. Muere y ve a hacer compañía a tu señor en el infierno. Temblando, se apoyó en la pared para levantarse y miró al carnicero muerto con una extraña mezcla de odio, triunfo y desprecio. Después de un rato, dijo: No querer no significa que no lo haré, idiota. Capítulo 301. Herederos del trono. Mientras Annie se sentaba en las frías piedras, limpiando la sangre de su rostro y gimiendo de dolor, todo el castillo tembló ligeramente y el polvo cayó del techo del amplio pasillo. Mirando hacia arriba, frunció el ceño ligeramente, luego se volvió hacia Harus y cortó indiferentemente una tira de tela de las prendas del jorobado. El cadáver no le importó. Atando la tela alrededor de su cabeza para detener la sangre que fluía en sus ojos, Sunny suspiró y convocó las runas. Fragmentos de sombra, 956 de 1000. ¡Qué injusticia! Su batalla con Harus fue una de las más duras que había experimentado en la Costa Olvidada, pero todo lo que obtuvo fue un fragmento de sombra insignificante. Este era uno de los lamentables caprichos del aspecto esclavo de las sombras, que no diferenciaba en absoluto entre humanos y criaturas de pesadilla. Desde su punto de vista, Harus no era más que una bestia dormida. O tal vez fue una bendición disfrazada. Matar humanos es un negocio realmente poco rentable, Dijo Sunny con pesar y miró en dirección a la sala del trono, donde la terrible batalla aún continuaba. Varios cientos de humanos impulsados por la furia y la sed de sangre podrían crear mucha destrucción en muy poco tiempo. Varios cientos de poderosos durmientes, cada uno en posesión de una habilidad de aspecto, eran mucho peores. Agrega los ecos a la mezcla, y Sunny tembló al imaginar lo que estaba sucediendo en la gran sala en este momento. El número de vidas que se extinguían cada segundo allí arriba debía ser inmenso. Los miembros del anfitrión, los seguidores de Estrella Cambiante y todos los desafortunados que existían en la Costa Olvidada hoy estaban muriendo a montones. La sangre fluía como un río en los pasillos del Castillo Brillante, tal como casi había predicho hace meses. Tal como Sunny temía que sucediera. ¿En qué estaba pensando Nefis? Su ambición nunca había sido convertirse en la gobernante de la ciudad oscura. Arrebatar el control sobre el antiguo castillo Agunlauk siempre había sido solo un medio para un fin. Su verdadero objetivo siempre había estado en la Torre Carmesí, donde habitaba el terror de la Costa Olvidada. Desde ese punto de vista, esta masacre fue una gran pérdida. De soldados potenciales, de innumerables recuerdos, de cualquier otro recurso potencial que necesitaría para llegar al portal. Pero entonces, ¿realmente lo fue? Después de todo, el resto de la humanidad no estaba limitado por la extrañeza del aspecto divino que poseía Sunny. Cuando un despierto mataba a otro, recibía una gran porción de la esencia del alma que su enemigo había acumulado. Gran parte de ella simplemente desaparecía, pero lo que quedaba era más que suficiente. El Torreón Carmesí no era un lugar que se pudiera conquistar con carne de cañón. Así que realmente, Nefis no necesitaba 1000 humanos débiles.
Lo que realmente necesitaba era unos pocos cientos de luchadores poderosos y experimentados en batalla. Lo que estaba sucediendo en el Castillo Brillante en este momento no era una pérdida de tiempo. Era consolidación. Sunny suspiró y se levantó, convocando el fragmento de medianoche desde la oscuridad de su alma. Era hora de volver a la batalla. Al final, casi 200 personas perecieron en ese día. A pesar de toda esa muerte, la batalla terminó en un amargo empate. Y la razón principal de esto eran solo 3 personas, Nífais, Tesai y Gemma. No importaba cuán poderosos y habilidosos fueran el resto de los durmientes que participaban en la batalla, nadie tenía oportunidad en una pelea contra cualquiera de estos 3. Ni siquiera Caster, quien para entonces muchos creían que era uno de los luchadores más fuertes de toda la ciudad oscura debido a su habilidad increíble, su aspecto poderoso y su noble origen. Cuando el orgulloso legado chocó contra el líder de los cazadores, Su Jian encantado encontró rápidamente su camino hacia el corazón de Gemma. Sin embargo, para horror de todos, el hombre alto ni siquiera parpadeó después de recibir la herida mortal. Y solo unos momentos después, se cerró mágicamente, sin dejar ni siquiera una cicatriz. No importaba cuántas veces Caster hubiera cortado o perforado el cuerpo del temible cazador, la carne de Gemma simplemente se restauraba. Era como si el orgulloso legado estuviera cortando agua. La habilidad de aspecto de Gemma lo hacía casi inmortal, mientras que su habilidad increíble, astucia y poder lo convertían en un heraldo de la muerte. Tesai era igualmente formidable. Su poderosa habilidad de aspecto estaba ligada al frío y al hielo. Le permitía endurecer su piel como piedra y debilitar a sus enemigos, volviendo sus movimientos lentos y rígidos. Lo peor era que contrarrestaba en gran medida las llamas de Nef. Eventualmente, cuando el número de muertos se hizo demasiado grande, los 3 dieron la orden a sus seguidores de retirarse. Al final del día, el nuevo señor del Castillo Brillante aún no había sido decidido. El castillo mismo se dividió en 3 facciones en guerra, lideradas por los 3 contendientes al trono. La facción más grande y fuerte, con la mayoría de los combatientes y más recuerdos para armarlos, fue formada por la alianza entre Tesai y el líder de las doncellas, Seisan. Juntos, los guardias y las doncellas se convirtieron en una fuerza que las otras 2 facciones no podían desafiar abiertamente. Controlaban las partes norte y oeste del castillo, donde se encontraban la mayoría de las áreas estratégicas y fácilmente defendibles. La segunda facción estaba liderada por Gemma y Kido, el jefe artesano. Aunque tenían menos combatientes que las otras 2 facciones, cada uno de estos combatientes valía por una docena. Eran los cazadores, los durmientes más experimentados y formidables de toda la ciudad oscura. Aunque el territorio que controlaba esta facción no era grande, era de suma importancia, ya que controlaban la única fuente confiable de comida y agua en el Castillo Brillante. La última facción pertenecía solo a Nífais. Ella controlaba la parte sur del castillo, donde se encontraba su puerta principal, así como el asentamiento exterior, donde muchos de los antiguos habitantes de la ciudadela habían huido con la esperanza de encontrar refugio. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que ya no había seguridad en ninguna parte de la ciudad oscura. Con la partida de Gunlaug, todo orden desapareció. Nadie salía a cazar para traer comida, nadie vigilaba las murallas para alejar a las criaturas de pesadilla, nadie estaba allí para detener el crimen y la violencia que florecían en la oscuridad de la anarquía. Y las cosas no iban a cambiar hasta que un nuevo señor usurpara el trono blanco. La sangrienta lucha por la corona había comenzado. Capítulo 302. Estado actual. En las próximas semanas, el Castillo Brillante se convirtió en un lugar extraño. Dentro de sus magníficos pasillos, se construyeron barricadas y aparecieron 3 fortalezas improvisadas, cada facción ocupando un territorio específico. Más allá de estas áreas protegidas, no había tierra de nadie. Salir del bastión de una facción era a menudo equivalente a la muerte.
Nadie sabía lo que encontraría allí. Los cadáveres se amontonaban en el suelo, con algún merodeador escondido en la oscuridad. Sin más ley, tiránica como había sido, muchas personas cedieron a sus impulsos más oscuros. Pero estos desgraciados eran el menor de los peligros que ahora poblaban el castillo. Un destino mucho peor era tropezar con una patrulla o un grupo de guerra de otra facción. Los guardias especialmente eran rápidos para masacrar a cualquiera que se encontraran, a veces de maneras horribles e inventivas. Los cazadores y los seguidores de Estrella Cambiante eran igualmente despiadados, pero al menos no sin razón o provocación. Pero el cambio más aterrador fue que ahora, los humanos ya no eran los únicos que poblaban la antigua ciudadela. Después de la muerte de Gunlaug, demasiadas personas fueron asesinadas y el resto estaba demasiado ocupado con su pequeña guerra para seguir defendiendo el castillo. Y así, después de tantos años, las criaturas de pesadilla habían regresado bajo su techo. Algunos fueron asesinados por los representantes de las facciones, pero algunos lograron esconderse y crear nidos en algún lugar de las profundidades de la fortaleza. Nadie sabía cuántos había, pero el terror mantenía a la gente despierta por la noche. También había muchos rumores circulando, uno más aterrador que el otro. El más persistente de ellos hablaba de una horrible criatura llamada Señor de la Sangre, que aparentemente acechaba los pasillos del castillo brillante y mataba a los humanos, desgarrando sus gargantas con colmillos afilados y consumiendo toda su sangre. Incluso algunos pensaban que era el propio Gunalug, que había regresado de la tumba para vengarse de sus asesinos. Sani dudaba de estos rumores hasta el momento en que encontró el cadáver sin sangre de un joven guardia en una de sus patrullas. Por un momento, sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Después de todo, él sabía lo que eran las flores de sangre. Pero luego se calmó, recordando que el cuerpo del Señor Brillante había sido destruido durante la masacre que siguió a su muerte. Si el cadáver de Gunlaug no estaba caminando por ahí bebiendo la sangre de la gente, entonces ¿qué era? Había muchas cosas perturbadoras sucediendo en el castillo en estos días. Aparte de los frecuentes pero menores enfrentamientos entre las facciones, la gente seguía muriendo de todas las maneras mórbidas. Ni siquiera quería pensarlo. Ahora no había ningún lugar seguro en ninguna parte, excepto tal vez en las 3 fortalezas. El asentamiento exterior había sido completamente abandonado. Al principio, Nífais había intentado crear un refugio seguro allí para aquellos que no deseaban participar en la guerra, pero sus enemigos le enseñaron rápidamente una lección sangrienta: extender sus fuerzas demasiado era simplemente una invitación para un ataque. Después de eso, todos sus seguidores, dispuestos o no, se habían trasladado a la parte sur del castillo y se habían unido a las filas de su fuerza de combate. Y sin embargo, incluso 2 semanas después, nada había cambiado. Las 3 facciones continuaron su sangrienta lucha, incapaces de romper el statu quo. Pronto, algo tenía que cambiar. Una tarde, Sani estaba sentado en una caja en uno de los pasillos del bastión de Changing Star. En su mano tenía un tazón con una ración escasa, que sin embargo estaba comiendo con mucho entusiasmo. A pocos metros de él, un par de seguidores de Nef estaban haciendo lo mismo mientras tenían una conversación. Por aburrimiento, escuchaba sus voces mientras comía. ¿Has oído? Encontraron otro guardia muerto cerca de la sala del trono. El Señor de la Sangre lo atrapó. Menos mal. Esa cosa realmente me da escalofríos, sin embargo. Sí. Da miedo. Pero, ¿sabes de qué tengo realmente miedo? El habitante de la villa miró a su compañero, quien había estado pagando tributo para vivir en el castillo hace apenas unas semanas, y levantó una ceja. ¿De qué? De Harus. Ese maldito siniestro. ¿Dónde está ahora? Maldición, si pudiera soñar, seguro que tendría pesadillas con ese carnicero todas las noches. Espera. ¿No te enteraste? ¿Qué? Él está muerto. El tributario abrió los ojos de par en par, mientras Sani se alejaba e intentaba reprimir una sonrisa.
No puede ser. Sí. Encontraron su cuerpo después de la gran batalla en un pasaje oculto detrás del trono. Alguien lo había golpeado hasta la muerte. Con los puños desnudos. Eso es lo que escuché. Por unos segundos, hubo silencio. Luego, uno de ellos dijo: ¿Qué tipo de humano podría matar a ese monstruo? ¿Con las manos desnudas? El habitante de la villa tembló. Esa es la cosa. Nadie sabe. Todos los poderosos estaban contabilizados. Lo viste tú mismo, todos estaban peleando en la sala del trono. Mierda. Ahora estoy aún más asustado. Harus ya era lo suficientemente terrible, pero pensar que hay una persona en este castillo lo suficientemente poderosa como para matarlo tan fácilmente, mientras permanece completamente desapercibida y desconocida, durante todo este tiempo, joder, eso es aterrador. El habitante de la barriada le dio un gesto con la cabeza y se volvió hacia Sunny. Oye, Sunny, ¿verdad? ¿Eres el explorador de Lady Nifas? ¿Quién crees que podría matar a Harus? Sunny pensó por un momento y luego dijo honestamente: Bueno, aparte de su servidor, que es un verdadero terror en el campo de batalla y posiblemente uno de los durmientes más mortales que haya existido en el mundo, creo que casi podría hacerlo. El joven lo miró con desaprobación y luego negó con la cabeza. No está bien, hombre. Presumir está bien, supongo, pero burlarse de Lady Cassia fue realmente bajo de tu parte. Sunny parpadeó. ¿Cuándo se burló de Cassie? Teniendo en cuenta la habilidad de aspecto que Harus había poseído, ella era realmente la siguiente mejor persona para luchar contra el jorobado después de Sunny mismo. Ya estaba ciega y se había adaptado a luchar en ese estado lo mejor que pudo. Con la ayuda de sus ecos, Cassie tenía buenas posibilidades de sobrevivir a esa batalla. Con una sonrisa de disculpa, encogió los hombros y dijo: Lo siento, simplemente elegí mal mis palabras. En cualquier caso, me voy. Con eso, saltó de la caja y se dirigió hacia la barricada que servía como frontera del bastión de la facción. El habitante de la barriada levantó las cejas. ¿A dónde vas? ¿La noche se acerca? Sunny sonrió. Buscando uno grande. Ah, no te preocupes. Viví en la ciudad oscura durante 3 meses, ¿recuerdas? Nada me va a pasar hoy. Capítulo 303. Sombra útil. El habitante de la barriada presionó su dedo contra sus labios y siseó exasperado. Retira eso. ¿Estás loco? Sunny parpadeó. ¿Qué? No. Bueno, estuve loco por un tiempo. Pero ahora no lo estoy. El joven lo miró con duda y negó con la cabeza. Aún así, no te eches mal de ojo. ¿Tienes al menos una memoria para mantenerte a salvo? La cuestión de armarse era un gran problema para los seguidores de Nef. Más de la mitad de ellos no tenían armadura de memoria ni arma, teniendo que conformarse con armamentos mundanos hechos de cualquier cosa que tuvieran a mano. Era una de las razones por las que luchar contra los guardias y los cazadores era tan difícil para ellos. El otro tipo, el que solía pagar tributo, suspiró y llamó a su amigo. ¿Te has vuelto loco? Estás hablando con un miembro del séquito personal de Lady Nifais. Por supuesto que tiene memorias. Con eso, ambos miraron hacia abajo sus propias espadas improvisadas. Estos dos estaban entre aquellos que empuñaban garras negras, cuchillas hechas de las garras del mensajero de la aguja Sunny y el resto de los que habían matado. Sus bases estaban envueltas en cuero, lo que permitía a una persona usar la larga garra curva como arma. Considerando que estas garras venían de un monstruo caído, en cuanto a armas se trataba, eran de las mejores. Sin embargo, manejarlas eficientemente no era tarea fácil. El habitante de la barriada hizo una mueca. Claro. ¿Maldición? Estoy orgulloso de empuñar una de las garras negras, no me malinterpretes. Pero si cada uno de nosotros tuviera un conjunto adecuado de recuerdos, esos bastardos ya no nos estarían cazando uno por uno, eso seguro. Sunny lo miró con una expresión complicada. Luego, sonrió.
Un buen recuerdo puede cambiar mucho, es verdad. Tan pronto como se dio la vuelta, la sonrisa desapareció de su rostro. No va a salvar sus vidas, sin embargo. Todos ustedes son solo cadáveres ambulantes. Con eso, dejó atrás a los dos durmientes, trepó sobre la barricada y se fue. Sin embargo, tenían razón. La falta de recuerdos era un gran problema. Sunny caminaba por las sombras, adentrándose cada vez más en el vientre de la antigua ciudadela. El castillo brillante era enorme y tenía innumerables corredores retorcidos. Algunos eran comparativamente fáciles de navegar, mientras que otros no seguían ninguna lógica aparente. Había torres altas conectadas por puentes aéreos y mazmorras profundas llenas de oscuridad y peligro. Había humanos con asesinato en sus corazones merodeando por estos corredores, así como cosas mucho más aterradoras. A veces, sonidos perturbadores resonaban por los pasillos de piedra, haciendo que Sunny se detuviera y frunciera el ceño. Un par de veces, decidió esconderse para evitar ser notado por las patrullas de los guardias o los cazadores. Siguiendo su rastro, se topó con algunos cuerpos frescos y lamentó no haber matado a esos bastardos cuando tuvo la oportunidad. Media hora después, Sunny estaba en algún lugar debajo del torreón principal del castillo, moviéndose por un oscuro corredor con pasos cuidadosos. Fue entonces cuando escuchó los sonidos de una lucha que venían desde más allá de la próxima curva. ¡Qué molestia! Dudando un poco, hizo el giro y presenció una escena típica en la antigua ciudadela en estos días. Un humano estaba tratando de matar a otro. En este caso, era un guardia corpulento que parecía vagamente familiar. El hombre grande estaba presionando a alguien pequeño y delgado contra la pared, estrangulándolo con manos guanteadas. Una lámpara de aceite rota ardía en el suelo, haciendo que las sombras de las dos personas que luchaban parecieran grandes y amenazadoras. La cara del guardia tenía 4 arañazos profundos que estaban sangrando. Estaba contorsionada en una expresión de rabia y oscura satisfacción. Mientras tanto, la cara de su víctima se estaba volviendo lentamente azul. Era una joven menuda con cabello oscuro y ojos marrones que actualmente estaban llenos de dolor y desesperación. Solo unos momentos antes de perder la conciencia, una mano apareció desde la oscuridad y deslizó una extraña daga transparente por la garganta del guardia. La sangre caliente salpicó en el aire y cayó al suelo con un sonido horrorizado y gorgoteante. La joven tambaleó y tomó una respiración ronca, frotándose el cuello magullado. Unos momentos después, levantó la vista y estudió cautelosamente a su salvador. Era un joven muy pálido y delgado con un rostro juvenil y ojos oscuros y extrañamente magnéticos. Actualmente, estaba limpiando su daga en la manga de su armadura y mirando al guardia moribundo con una expresión indiferente. De hecho, era inquietantemente despreocupado, no en absoluto como alguien que acaba de matar a otro ser humano. No había ni asco y miedo ni deleite y triunfo en su rostro, solo nada en absoluto. Era la cara de un asesino despiadado. Volviéndose hacia ella, el joven sonrió. Tú eres Aiko, ¿verdad? Sunny examinó a la joven mujer, asegurándose de que no estuviera gravemente herida. La conocía un poco de sus días en el castillo. En aquel entonces, ella había sido una de las pocas personas que podían pagar tributo sin preocuparse por conseguir suficientes fragmentos para hacerlo la próxima semana. Ella era dueña del único casino de juego en la ciudad oscura, lo que automáticamente hacía que su establecimiento fuera popular entre los miembros del host. Pero también era la razón por la cual muchos de ellos albergaban resentimiento hacia la pequeña chica. Aiko asintió con cautela. Por lo general, había chispas traviesas en sus ojos, pero en este momento no había nada más que miedo contenido. Sunny desestimó el fragmento de luz de la luna y dijo en un tono amistoso. Encantado de conocerte, soy Sonny. La joven lo miró por un momento y luego dijo. Eres uno de los hombres de estrella cambiante, ¿verdad? Él hizo una mueca. No soy el hombre de nadie. Soy completamente mío.
Pero sí, actualmente, Nefis es mi empleador, supongo. Aiko dudó y dijo con voz educada y agradable. Ya veo, bien, Sunny. Gracias por salvarme el pellejo. Me voy entonces. Sunny sonrió. Oh, lo siento, ¿he dicho que puedes ir? Creo que no. De hecho, debo insistir en que te quedes. Aiko miró el cadáver del guardia y luego al joven pálido. ¿Se lo había imaginado o había ligeros indicios de locura en sus ojos? Ah, ¿por qué no lo dijiste antes? Si quieres que me quede, definitivamente me quedaré. Será un placer, de verdad. Pero, Sunny, ¿por qué exactamente querías que me quedara? Se rascó la cabeza y respondió después de un momento de pausa. Oh, me alegra que hayas preguntado. Verás, estoy tratando de cazar a uno grande. Y pensé que podrías ayudar. Capítulo 304. Cazando a uno grande. Sunny miró fijamente a Aiko, secretamente encantado de no tener que levantar la vista por un cambio. Los ojos de la joven se adentraron en las profundidades del pasillo, evaluando claramente cuán buenas eran sus posibilidades de escapar. No lo eran. Al final, suspiró y se volvió hacia Sunny con una profunda fruncida. Por alguna razón, tal expresión seria parecía un poco cómica en su rostro pequeño. Sunny, ¿verdad? Escucha, amigo, jefe. Estoy realmente agradecida contigo por ayudarme, pero honestamente, ¿parezco una cazadora? ¿Cómo se supone que te ayude a cazar? Tal vez deberías preguntarle a uno de tus amigos fuertes y masculinos. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. No estás planeando usarme como cebo, ¿verdad? Sunny se rió. No, nada de eso. Es solo que para esta cacería en particular, eres el único que puede ayudar. Por cierto, no te encontré por casualidad. De hecho, te estuve observando durante mucho tiempo. Ella palideció un poco. Ah, ya veo. Bueno, cada uno tiene lo suyo, supongo. Pero aún así, no soy una guerrera. Realmente creo que no podré ayudarte esta vez, lamentablemente. Sunny negó con la cabeza. Tranquila, Aiko. Verás, el grande que estoy cazando es un amigo tuyo. Un gordo bastardo llamado Steve. Él es el que busco. Y sé con certeza que tú sabes dónde se esconde. Porque tú eres la que lo está escondiendo. Así que... Una expresión de sorpresa total apareció en el rostro de Aiko. Con sincera confusión, preguntó. Espera, ¿qué? ¿Steph? ¿El tipo de Memory Market? ¿Por qué diablos sabría yo dónde está? Parpadeó un par de veces, luego dijo en un tono vacilante. ¿Estás seguro de que no me estás confundiendo con alguien, Sunny? Suspiró y se quedó unos momentos, luego rodó los ojos. Bien, realmente no quiero perder tiempo aquí, así que lo haremos de la manera rápida. Mira allí. Señaló su sombra. Aiko bajó la mirada, la cual luego se abrió cuando la sombra de repente giró la cabeza y le saludó con la mano. ¿Qué demonios? Sunny cruzó los brazos y dijo. Aquí está mi sombra. Es una ayuda invaluable. Entre otras cosas, puede caminar por sí sola y reportarme las cosas que vio. Adivina qué vio ayer. Aiko palideció, mirando la sombra con ojos abiertos. La sombra la miró de vuelta, llena de desprecio. Entonces, no finjamos que no sabes dónde está Steve. Solo llévame a él. La joven lo miró y apretó los dientes. Luego, preguntó con determinación oscura en sus ojos. ¿Qué quieres de él? Sunny levantó las cejas. ¿Qué quiero? Ese tipo está caminando con 100 recuerdos en su núcleo del alma. Adivina. Aiko apretó sus pequeños puños. Él es mi amigo. No voy a. Sunny agitó su mano e interrumpió a Aiko. Oh, no seas tan dramática. No voy a hacerle nada malo. Si quisiera, ya te habría matado. ¿Recuerdas que mi sombra vio a dónde ibas? De hecho, Sunny estaba mintiendo. Aunque estaba casi seguro de que Aiko estaba escondiendo a Steph debido a la cantidad de comida que robaba cada 2 días, demasiada para que una niña tan pequeña pudiera comer sola, no tenía idea de dónde estaba su escondite. Esto se debía a que estaba situado en algún lugar más allá del territorio de la guardia, y Sunny había evitado enviar su sombra cerca de donde estaba Seisan. Una expresión atónita apareció en su rostro. Después de un rato, Aiko preguntó.
¿Realmente no nos vas a hacer daño? Sunny le ofreció su sonrisa más amistosa y honesta. Por alguna razón, la chica menuda tembló. No lo haré, puedes confiar en mí. Después de todo, soy el hombre más honesto del mundo. De 2 mundos, incluso. Unas horas más tarde, 3 figuras se colaban por los pasillos del castillo brillante. Uno era un joven pálido con armadura de cuero oscuro, la segunda era una chica menuda con ojos traviesos y el tercero era un gigante con una gran barriga redonda. Debido a él, todos sus intentos de ser sigilosos fueron prácticamente inútiles. Aproximándose a otra esquina, Sunny suspiró y les hizo una señal a los otros 2 para que se detuvieran. Los guardias están patrullando adelante. Tendremos que esperar un poco. Steve y Aiko se miraron y encogieron de hombros. Debido a su diferencia de tamaño, los 2 parecían nada menos que cómicos juntos. Sacudiendo la cabeza, Sunny convocó la fuente infinita y tomó unos sorbos de agua, luego les ofreció la hermosa botella de vidrio. ¿Por qué te estabas escondiendo de todos, Steve? El gigante amplio lo miró con una expresión hosca, luego dijo en un tono deprimido. ¿Por qué más? Tan pronto como comenzó este lío, supe que la gente vendría por mí para obtener los recuerdos. Sunny frunció el ceño. El mercado de la memoria pertenecía al anfitrión. ¿Por qué no fuiste directamente a Tessa y Oyema? Steve hizo una mueca. Conozco demasiado bien a Tesai como para acercarme a él ahora que Lord Gunlaug se ha ido. En cuanto a Gemma, en realidad tenemos una relación amistosa. Pero esa chica, Kidou, digamos que le he llamado algunos nombres en el pasado. Por una disputa comercial, se podría decir. ¿Quién iba a saber que se convertiría en uno de los tenientes? De todos modos, tenía miedo por mi seguridad porque ella y Gemma son, ya sabes. Sunny levantó una ceja y preguntó en tono curioso. ¿Y qué pasa con Nefis? Aiko le miró con una expresión complicada. Hemos oído que su gente no trata bien a los habitantes del castillo. Y Steph incluso estaba oficialmente bajo el host, así que no teníamos a dónde ir. Sunny frunció el ceño. Había cierta medida de conflicto interno en la facción de Ned, con algunas personas de los asentamientos externos en contra de que alguien del castillo se les uniera. Changing Star y los miembros de su cohorte intentaban evitar que algo demasiado desagradable sucediera, pero no podían estar en todas partes al mismo tiempo. Hay algunos alborotadores, es cierto. Pero estarás bien, solo di que estás conmigo. Pensó por un par de momentos, y luego se corrigió. En realidad, no digas eso. La mayoría apenas sabe quién soy. Di que estás con Knight. Y si Knight pregunta por qué estás yendo por ahí diciendo que estás con él, entonces dile que estás conmigo. Los 2 de repente lo miraron. Mi amigo Kai está vivo. Esa es una noticia maravillosa. Dijo Step con una amplia sonrisa. En la cara de Aiko apareció una expresión soñadora. ¿Por qué no me dijiste que conocías a Knight desde el principio? Eso habría hecho las cosas mucho más fáciles. Sunny los miró y sacudió la cabeza. Recoge tu baba, ¿quieres? ¿Por qué había pasado una hora entera tratando de convencer a Step de regresar con él? Podría haber llevado a Kai consigo, y el maldito bastardo solo diría que sí después de una sonrisa de la hermosa arquera. Tan injusto. Entonces, de repente giró la cabeza y se quedó helado. Algo estaba mal. Muy, muy mal. Los guardias que se suponía que debían pasar por su sombra hace un minuto, nunca aparecieron. Capítulo 305, Rastro de sangre. Levantando la mano, Sunny hizo una señal a Aiko y Step para que permanecieran en silencio. Luego, con ceño fruncido, ordenó a la sombra que abandonara su escondite y encontrara a los guardias. No pueden estar cerca de nosotros, los habría oído. Entonces, ¿dónde fueron los bastardos? Pronto, tuvo su respuesta. Los 3 guardias estaban en el pasillo a 100 o más pasos de la posición actual de Sunny, justo detrás de una esquina. En un lugar donde no deberían haber estado, ya que estaba muy lejos de su ruta anterior. También estaban muertos. 2 tenían sus cráneos destrozados. Sunny no sabía qué arma,
herramienta o extremidad se usó para matarlos, porque sus armaduras de memoria ya habían desaparecido. Tenía que haber sido algo capaz de perforar el acero, porque los guardias llevaban cascos la última vez que los vio. El tercero era aún peor. Su garganta estaba desgarrada, aparentemente con colmillos terriblemente afilados, hasta tal punto que la cabeza del joven casi se separó de su cuerpo. Uno esperaría que saliera un mar de sangre de una herida tan terrible, pero de hecho, había sorprendentemente poco en el suelo. Sin embargo, el cadáver del guardia era antinaturalmente pálido, como si estuviera completamente desprovisto de sangre. Maldición. Sunny sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra miró cautelosamente alrededor, pero no notó a nadie más presente en la escena del espantoso asesinato. Aiko y Steve estaban mirando a Sunny con expresiones alarmadas. Después de esperar varios minutos, finalmente se relajó un poco y les hizo señas para que lo siguieran. ¿Qué pasó? Dudó por unos segundos, luego dijo en un tono tranquilo. El Señor de la Sangre acaba de estar aquí. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese demonio. Entonces, ¿por qué no estamos huyendo? Sunny los miró con una expresión tranquila. No te preocupes, ya se fue. Sin embargo, por dentro no estaba nada tranquilo. Una criatura capaz de matar a 3 guardias no necesariamente era algo que le diera miedo. Pero una que logró pasar por su sombra y matarlos a solo 100 pasos de distancia sin hacer suficiente ruido para llamar su atención, eso sí era motivo de preocupación. ¿Qué tipo de abominación es? Lamentablemente, los 3 tuvieron que pasar por el lugar donde los guardias habían sido asesinados para llegar a su destino. Pronto, el olor a sangre llegó a sus fosas nasales, haciendo que Aiko y Step se pusieran pálidos. Los cuerpos de los guardias se veían aún más horribles en persona. Sunny frunció el ceño ligeramente, mientras que Aiko y Step tuvieron que luchar para mantener el contenido de sus estómagos adentro. Dioses, pobres desgraciados. Sunny no dijo nada, mirando alrededor con una expresión oscura. Esperaba notar algo que su sombra había pasado por alto para darle una pista de qué tipo de criatura de pesadilla era el Señor de la Sangre, exactamente. Pero no había señales de que nadie excepto los 3 guardias hubiera estado en este pasillo en mucho tiempo. Oye, Sunny, ¿podemos irnos, por favor? A ti esto no parece molestarte, pero yo, quiero decir, Steph parece estar realmente asustado. Imagina lo que va a pasar si se desmaya y cae. Probablemente todo el castillo lo escuchará. Sunny vaciló un poco, luego asintió. Justo antes de irse, sin embargo, de repente notó algo brillar en el charco de sangre. La sombra no lo había notado antes porque no había nada que brillara en el pequeño objeto y lo hiciera reflejar la luz de vuelta. Agachándose, extendió la mano y recogió el pedazo de metal ensangrentado, luego lo acercó a sus ojos para examinarlo más de cerca. Presionado entre sus dedos estaba un intrincado arete de plata en forma de flor. No era un amuleto de memoria, solo una simple joya. ¿Qué hace esa cosa aquí? Con una mueca confundida, se quedó unos momentos y luego se levantó, alejándose de los cadáveres destrozados. Vámonos de aquí. Pronto, regresaron a las barricadas que creaban la frontera del territorio de Changing Star. Los guardianes que estaban de guardia se sorprendieron al ver a Sunny regresar con 2 extraños, pero los dejaron pasar sin hacer preguntas. Aiko levantó una ceja. ¿No van a inspeccionarnos? ¿Y si somos espías? Los vigilantes se miraron el uno al otro y luego uno de ellos dijo. Normalmente lo haríamos. Pero es Sunny. La joven y menuda mujer sonrió. Oh, ¿es él muy respetado por aquí? El vigilante hizo una extraña mirada, luego tosió con un poco de vergüenza. No es eso. Es solo que empezar una conversación con él es, bueno, ya sabes. Un dolor de cabeza. Sunny lo miró con una expresión ofendida. ¿Qué se supone que significa eso? El vigilante sacudió apresuradamente la cabeza. No. Nada. Necesito inspeccionar la barricada.
Si me disculpan, Con eso, se retiró apresuradamente. ¿Acaso lo estafé de sus botas o algo así? Sacudiendo la cabeza desconcertado, Sunny se alejó y llevó a los dos recién llegados más adentro de la fortaleza, buscando a Nifais. Ella estaba sola en una habitación espaciosa. Changing Star estaba sentada en el suelo, envuelta en su capa blanca, y miraba la pared con una expresión distante. En estos días, Nef estaba un poco extraña. Siempre había sido distante y difícil de leer, pero ahora, su rostro generalmente indiferente se había vuelto completamente inmóvil. Sus ojos grises siempre habían sido tranquilos, pero ahora parecían especialmente fríos. Casi vacíos. Sunny no tenía idea de lo que estaba sucediendo con ella. Tal vez no se había recuperado de usar su habilidad de aspecto al máximo, aún así. Aclarando su garganta para llamar su atención, Sunny hizo un gesto hacia el hombre gigante y la niña pequeña que trajo. Oye, Nef, he reclutado a estos chicos. Ella inclinó un poco la cabeza y no dijo nada. Sunny sonrió. Debes recordar a Aiko. Ella fue la que en cuyo nombre desafiaste al Pathfinder Andel. Y le cortaste la cabeza. Luego, miró a Aiko y entrecerró los ojos. La chica menuda dijo apresuradamente. Oh, sí. Gracias, Lady Changin Star. Ese tipo era, una verdadera amenaza. Nifais asintió lentamente y dijo con calma. De nada. Luego, miró a Steb. ¿Y tú eres? Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Oh, este es Steve. Steve es un chico muy especial. Verás, tiene 100 recuerdos listos para la batalla almacenados en su núcleo del alma. Con eso, Sunny le dio una palmada en el hombro a Steb y dijo. Básicamente, él resolverá nuestro problema de armas. De armas. Capítulo 306. Confrontación final. Con todo el mercado de la memoria de repente cayendo en manos de la facción de Changing Star, los enfrentamientos que sucedían en los pasillos del castillo brillante se volvieron aún más frecuentes y brutales. La gente seguía matándose entre sí, pintando lentamente toda la ciudadela de rojo. Y sin embargo, aún no era suficiente para que surgiera un ganador. Nifais siempre estaba en la primera línea, liderando a su pueblo y matando innumerables enemigos con su espada de plata, como si fuera ajena al concepto mismo de la misericordia. Dondequiera que aparecía, la sangre fluía como un río. Incluso había chocado personalmente contra Tesai, pero su temible batalla terminó en empate. Ahora que habían pasado más de 2 semanas desde la muerte de Gunlaug y la decimación del orden anterior, los humanos empezaban a sufrir por la falta de comida. También había cada vez más criaturas de pesadilla encontrando su camino hacia el castillo. La situación se estaba convirtiendo lentamente en una crisis irreversible. De hecho, ya lo era. La guerra civil continuaba, cegando vidas humanas una tras otra. Pero también estaba forjando a aquellos que seguían vivos en luchadores mucho más temibles, poderosos y endurecidos. Y entonces, de repente, el statu quo fue finalmente diezmado, anunciando a todos los que quedaban vivos en el castillo brillante que el fin se acercaba. El nuevo señor estaba a punto de tomar su corona. Y no iba a ser el más noble o formidable de los candidatos. Iba a ser el más vicioso. La noticia llegó a la fortaleza de la facción de la estrella cambiante en la hora más oscura de la noche. Los exploradores enviados a las profundidades del castillo regresaron uno tras otro, trayendo noticias impactantes. La guardia del castillo había lanzado secretamente un asalto total contra la fortaleza mantenida conjuntamente por Genma y Kido. Los cazadores fueron derrotados, perdiendo muchos de sus miembros en la batalla. Sin su protección, casi todos los artesanos fueron capturados por la guardia, mientras que Kido misma fue asesinada por Tesai con sus propias manos. Después de su muerte, Genma y sus guerreros sobrevivientes tuvieron que huir. Después de que los exploradores hicieron su informe, un pesado silencio se instaló en la fortaleza. Todos entendieron lo que iba a suceder a continuación.
La facción formada por la alianza de los guardias y las doncellas ya había sido la más poderosa de las tres. Ahora que todos los artesanos estaban en sus manos y la mayor parte del castillo estaba bajo su control, vendrían por Estrella Cambiante y su gente a continuación. En ese silencio, Nífaes miró alrededor, a los rostros pálidos de sus seguidores, y dijo después de una larga y conmovedora pausa: Manténganse fuertes. Prevaleceremos. Sin embargo, por primera vez, sus palabras no parecían convencerlos. Después de una larga y sin dormir noche, un visitante inesperado llegó a la fortaleza. Era Gemma, la poderosa líder de los cazadores. El hombre alto lucía muy diferente de como lo había hecho antes. Su actitud relajada había desaparecido, reemplazada por un cansancio oscuro. Su rostro era sombrío y ceniciento, y su armadura ligera estaba rasgada y cubierta de sangre. Él deseaba hablar con Estrella Cambiante. Después de llegar frente a él, Gemma ofreció los servicios de sus hombres restantes en la lucha contra Tesai. Inclinó la cabeza y preguntó con voz sin emociones: ¿Y tus ambiciones? ¿No querías convertirte en el próximo señor? Gemma guardó silencio por mucho tiempo, el fuego se extinguió en sus ojos. Finalmente, dijo: Nunca quise ser un señor. Fue el deseo de Kidou. Ahora que esa maldita carnicera, ahora que está muerta, ya no me importa el trono. Se detuvo, una sombra de luto velando sus ojos. Pero luego, brasas de odio ardientes se encendieron en su profundidad. Gemma apretó los dientes. Todo lo que me importa es ver morir a Tesai. Si puedes prometerme que lo derrotarás, yo y mis cazadores te seguiremos hasta el final. Nífaes guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Finalmente, se dio la vuelta y respondió: Señala a tus hombres para que vengan. Tenemos algo de comida para compartir, así que come todo lo que quieras. Prepárate para mañana. Con eso, se alejó. Gemma miró fijamente su espalda y gritó: ¿Qué pasa mañana? Chanjing Star se detuvo por un momento, luego respondió sin voltear la cabeza: Mañana mataré a Tesai. Al día siguiente, no hubo exploradores ni patrullas enviadas por la mañana. En su lugar, todos se armaron, se reunieron y marcharon hacia la sala del trono. Nífaes caminaba al frente de su ejército, vestida con la armadura negra y blanca de Legión de la Luz Estelar. En su peto estaban grabadas 7 estrellas brillantes. La gran sala estaba igual que cuando la dejaron hace 3 semanas. Durante ese tiempo, miembros de las 3 facciones habían recogido los cuerpos de sus muertos para darle sepultura adecuada, pero el suelo de mármol blanco todavía estaba pintado de rojo con sangre. Tesai y su gente ya los estaban esperando allí. El gigante moroso estaba sentado en el trono, mirando hacia abajo desde su altura. En sus manos, había una masa pesada y aterradora, todavía húmeda por la matanza. Sani hizo una mueca al notar la diferencia entre los 2 ejércitos. A pesar de todas sus pérdidas, todavía quedaban casi 100 guardias con vida. No solo estaban mejor equipados y entrenados que los habitantes de los barrios bajos, sino que ahora también tenían a los artesanos capturados de su lado, suministrándoles todo tipo de herramientas, equipo e inventos mortales. Los propios artesanos estaban junto a ellos, algunos atados y encadenados, otros simplemente intimidados hasta la sumisión. Sus rostros estaban pálidos, asustados y ensangrentados. Desde su posición frente a los guardias, parecía como si Tesai estuviera planeando usar a estas pobres personas como escudo humano contra el asalto de Chanjing Star. Las doncellas también estaban allí, de pie en silencio detrás de los guardias. Estas jóvenes tranquilas solían mantener el castillo y completar varias tareas en él, pero también eran luchadoras capaces. Como no habían participado en la furiosa batalla que había ocurrido después de la muerte de Gunlaug, su número no disminuyó mucho. También había alrededor de 100 de ellas. Su líder, Seisan, también estaba allí,
en la base de las escaleras que conducían al trono. Al mirarla, Sunny sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía explicarlo, pero esta hermosa y extraña mujer le hacía sentir miedo por alguna razón. A primera vista, Nífais tenía más personas de su lado. Había un poco más de 300 de ellos, compuestos principalmente por los sobrevivientes de los barrios bajos, con varias docenas de tributarios y una docena o más de cazadores agregados a la mezcla. Pero realmente, solo alrededor de la mitad de ellos valía algo en la lucha contra los guardias endurecidos en la batalla. En conjunto, estos eran todos los humanos que quedaban vivos en la ciudad oscura. Apenas menos de 600. Todos los demás ya estaban muertos. ¿Y cuántos más iban a morir hoy? Capítulo 307. Trono de Luz. Dos fuerzas se enfrentaban, la gran sala profanada separándolas, por ahora. El tenso silencio estaba lleno de sed de sangre y oscura aprensión. Sunny se abrió paso lentamente hacia la primera fila de la multitud, mirando fijamente a la masa opuesta de guerreros blindados con una expresión complicada. Desde su punto de vista, los seguidores de Estrella Cambiante tenían pocas posibilidades de ganar esta batalla. Simplemente no tenían ninguna ventaja contra la guardia del castillo, excepto por el hecho de que había más cuerpos que podían lanzar contra las afiladas hojas del enemigo. Incluso si todos aquí fueran humanos mundanos, eso no les habría ayudado a prevalecer contra una fuerza mejor armada y entrenada. El hecho de que cada ser humano en la sala del trono fuera un durmiente solo empeoraba las cosas. La diferencia potencial de poder entre dos despiertos era mucho más vasta que entre dos luchadores mundanos. Y sin embargo, no pensaba que Nífais fuera a perder, por esa misma razón. Los guardias podrían haber estado mejor equipados y tener más experiencia que los habitantes de los barrios bajos, pero no tenían a Estrella Cambiante de su lado. No tenían a Effie, Caster y Gemma. No tenían a Sunny. Solo tenían a dos campeones verdaderamente temibles, Seisan y el propio Tesai. Al final del día, el resultado de esta batalla iba a ser decidido por aquellos pocos que se destacaban del mar de durmientes, impresionantes como todos los que aún sobrevivían en la ciudad oscura pudieran ser, como altos e inaccesibles acantilados. Entre los despiertos, el poder individual era mucho más importante. Y en términos de individuos excepcionales, el lado de Estrella Cambiante era muy superior. Sí, Sunny se sentía segura de que Nífais iba a ganar. ¿Pero a qué costo? Aquí, en la Costa Olvidada, la gente no tenía a dónde retirarse. Así que esta batalla iba a terminar solo después de que un lado fuera completamente aniquilado. Y cuanto más cerca de la aniquilación total llegara una facción, más desesperadamente lucharían sus miembros, como ratas acorraladas. Cuando eso sucediera, la matanza solo empeoraría. ¿Solo iba a detenerse cuando quedara vivo solo un puñado de los más fuertes y resistentes? Como si leyera sus pensamientos, Tesai de repente se rió y miró a la multitud de personas reunidas en la sala del trono con una sonrisa sedienta de sangre. ¿Está ese bastardo realmente esperando ansioso la masacre? El gigante melancólico miró directamente a Nífais y sonrió. Estrella Cambiante. Ah, nos encontramos de nuevo. Pero, espera. ¿Quién está a tu lado? ¿Es Yema, mi viejo amigo? ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Qué considerado de tu parte traerlo aquí! Ahora no tendré que buscar por todo el castillo a esa cucaracha sucia. Con eso, se levantó lentamente del trono, puso su masa aterradora sobre su hombro y descendió por las escaleras, encendiendo fuegos oscuros en sus ojos. ¿Has venido aquí para morir, Estrella Cambiante? Nífais inclinó la cabeza y miró a Tesai con ojos vacíos. No. Vine aquí para matarte. El gigante se rió. Pisando el suelo de mármol, se detuvo junto a Seisan y mostró sus dientes en una sonrisa malvada. Los dos parecían verdaderamente temibles juntos. El gigante sombrío era como una encarnación de la destrucción y la violencia.
Su piel se había vuelto ligeramente azul debido a la barrera de hielo invisible que la rodeaba. El aire en la sala del trono de repente se volvió más frío, con pequeños copos de nieve bailando en los rayos de luz. El misterioso líder de las doncellas era reservado y elegante, pero no menos aterrador. Seisan era exquisitamente hermosa, fría e inexorable. Llevaba un vestido sencillo, pero extrañamente regio, de terciopelo del color del vino tinto. Había un intrincado collar de plata reposando en su pecho que acentuaba su figura flexible y 2 brazaletes en sus muñecas. Sin embargo, su rasgo más llamativo no era su gracia ni su belleza, sino su piel. Era gris como las nubes tormentosas, suave como la seda y sin imperfecciones. Al igual que Nífais, Seisan era una de esas personas cuya apariencia había sido cambiada por su aspecto. Pero en su caso, ese cambio era mucho más pronunciado. Le daba un aspecto exótico y tentador, pero externamente inhumano. La belleza de Seisan era del tipo que ponía tanto anhelo como miedo en el corazón de una persona. Cuando Tesai se acercó, ella silenciosamente convocó su arma y miró fríamente a la multitud de habitantes de la barriada. Muchos de ellos temblaron y miraron apresuradamente hacia otro lado. Unos momentos después, un martillo de guerra elegante apareció en su mano, un lado de su cabeza forjado en forma de un pico estrecho. El gigante moroso se rió. ¿Matarme? ¿No lo has intentado ya? Si la memoria no me falla, la última vez que luchamos, huyó como un perro cobarde. ¿Qué te hace pensar que hoy será diferente, perra? Nífais levantó ligeramente la barbilla y se encontró con su mirada burlona en silencio. Tesai negó con la cabeza. Esa mirada. He soñado con borrar esa mirada arrogante de tu rostro bonito por mucho tiempo. Hoy, te voy a enseñar cómo suplicar, chica. Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo terminamos este lío de una vez por todas? Los guardias que estaban detrás de él se rieron y prepararon sus armas, mirando a los habitantes de la barriada con desprecio y anticipación oscura. Los seguidores de Estrella Cambiante apretaron los dientes, cerrando filas y preparándose para cargar. La matanza estaba a punto de comenzar. Nífais convocó su espada de plata y respondió a Tesai, su voz fría e indiferente. Vamos. Por un momento, el tiempo se ralentizó. Con una sonrisa bestial, el gigante dio un paso adelante. Abrió la boca, listo para dar la orden a sus soldados de atacar. Un paso atrás, Seisan se movió silenciosamente para seguirlo. Y golpeó la parte posterior de la cabeza de Tesai con el pico de su martillo de guerra, destrozando su cráneo con un solo golpe devastador. Al mismo tiempo, las doncellas que estaban detrás de los guardias atacaron a los hombres desprevenidos con largos cuchillos que aparecieron de sus mangas. Estos cuchillos no eran recuerdos, y como tal, no tomaron tiempo para tejerse en la realidad o brillar con luz etérea mientras lo hacían. En su lugar, estaban hechos de acero, hueso y obsidiana negra. Un momento después, las hojas se hundieron en la carne de los guardias, matándolos sin piedad. Las doncellas apuntaban a sus gargantas, corazones y ojos. La sangre volvió a correr por los suelos de mármol y los gritos de agonía aterrorizada llenaron el aire. Cuando los soldados de Tesai se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. No tuvieron oportunidad de resistir el ataque traicionero. Una docena de segundos después, todo había terminado. 100 poderosos luchadores fueron despiadadamente viscerados sin siquiera tener la oportunidad de levantar sus armas. Sus cadáveres yacían en el suelo, con una expresión de horror e incredulidad congelada para siempre en sus rostros. Solo Tesai seguía con vida. A pesar de que su cráneo estaba roto, el gigante seguía luchando por ponerse de pie, la furia deformando las líneas de su rostro. Sin embargo, sus intentos desorientados se debilitaban con cada segundo. Un rugido confundido y doloroso escapó de sus labios. Mientras cientos de durmientes miraban con sorpresa y horror, Nífais caminó lentamente por el gran salón y se detuvo cerca de él. Seisan,
que estaba parada detrás del gigante, le hizo una reverencia respetuosa. Lady Estrella Cambiante. Sunny miró su martillo de guerra, que estaba mojado de sangre y restos de huesos, con astillas de hueso pegadas a su superficie de metal. De repente, una expresión de reconocimiento apareció en su rostro. El martillo del albañil. Sostenido en la elegante mano de Seisan estaba el sexto recuerdo de fragmento. Uno que pertenecía al coloso caminante, la estatua del constructor que había creado las paredes de la ciudad oscura. El fragmento de la luz del sol. Nifais le dio a la hermosa mujer un gesto de corte. Buen trabajo. Finalmente, se reveló la identidad del espía que la había estado ayudando desde dentro del castillo. Luego, se volvió hacia el gigante moribundo y lo miró fijamente. El rostro de Nef estaba quieto e inmóvil, sin que apareciera ninguna emoción en sus fríos ojos grises. Después de unos momentos, dijo con calma. Prometí matarte. Con eso, levantó su espada y atravesó el corazón de Tesai con un golpe rápido y preciso. El hombre gigante tembló y luego se quedó quieto. Recuperando su espada, Nifais cerró los ojos y la usó para sostener su peso durante unos momentos. Un ligero temblor recorrió su cuerpo. La guerra por el trono había terminado. El castillo brillante finalmente había encontrado a su nueva dama.